Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Carlos Moreno y estaré de anfitrión de esta mesa alrededor de la coproducción y la distribución y las oportunidades que hay en las industrias creativas y culturales. Conmigo está Johnny de Artisan d'Idées, que será además también nuestro invitado y con quien retomaremos una conversación también alrededor de lo que significan los retos para estos modelos que, si bien nacen desde una necesidad de financiación, terminan siendo una ruta creativa y que permite una mayor circulación de las obras a nivel internacional. Iniciaremos con un ejemplo, digamos, un caso de estudio alrededor del cine, que en Colombia resulta ser la industria creativa que funciona, digamos, de manera más frecuente con la coproducción internacional, y ya luego hablaremos un poco más en detalle de Artisan d'Idées y cómo, siendo un modelo completamente diferente de otras artes, también resulta un poco alrededor sobre esta misma temática. Este es el índice que ven aquí. Un poco explicaré quiénes somos, desde quién soy yo. Hablaremos qué es la coproducción, por qué la coproducción en Colombia, Francia y Colombia, y un poco la apuesta y retos. Entonces, ¿qué es Proimágenes Colombia? Entonces, mi nombre es Carlos Moreno, yo trabajo en la Dirección de Promoción Internacional de Proimágenes Colombia, y Proimágenes Colombia es una entidad sin ánimo de lucro de fundación mixta, es decir, no somos ni 100% públicos ni 100% privados. Somos la Junta Directiva de Proimágenes Colombia, liderada por el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes. También cuenta con representantes del Ministerio de Educación, de la DIAN, de la Universidad Nacional, así como representantes de exhibidores, productores, distribuidores, entre otros. ¿Qué somos en términos prácticos? Somos la agencia de promoción del cine colombiano a nivel nacional y a nivel internacional. Somos también los administradores y la Secretaría Técnica del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y de los fondos asociados a la Ley 1556. Somos además la Comisión Fílmica. En ese sentido, nos encargamos de supervisar, acompañar y liderar los procesos de promoción del país como escenarios de rodaje para que producciones internacionales puedan venir acá. Y finalmente, servimos de asesores para el diseño de las políticas públicas. El cine cuenta con dos leyes principales de fomento: la Ley 814, que nace en el 2013, a partir del cual nace el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, y la Ley 1556, la Ley de Filmación Colombia, a partir de la cual nace la Comisión Fílmica y los incentivos de rodaje a nivel internacional. Solo como un dato, desde el 2012, que nace la Ley 1556, al 2024, estamos hablando que más de 1 billón de pesos se han invertido en el país a partir de las industrias audiovisuales. Esto es una cifra bastante importante que pareciera no disminuir, y que proyectos como el que esperamos se estrene muy pronto, 100 años de soledad, la adaptación de 100 años de soledad, estamos hablando de cerca de $86 millones que costó ese proyecto acá en Colombia. Pero lo que realmente somos es una mesa de diálogo. Buscamos que el sector público y el sector privado, las asociaciones regionales, así como los gremios y las asociaciones, puedan acercarse y tener un diálogo de posibilidades de concertar acciones alrededor del cine y de la audiovisual en el país. Creemos que este diálogo ha sido lo que ha permitido una continuidad en la política pública alrededor del cine, y que sabemos que somos muy afortunados desde el sector de poder contar con estas leyes que han permitido ese fomento y ese fondo. En Colombia, antes del 2003, se producían 2-3 películas anuales. Hoy estamos produciendo cerca de 72 a 74. Entonces sí ha habido un crecimiento continuo de producción nacional. Pero ahora sí, la coproducción. Desde el cine vemos la coproducción como una ruta creativa de financiación y circulación de las obras audiovisuales. Sin duda, la coproducción al final es el derivado de procesos productivos y creativos
que termina en un contenido audiovisual y que nace por tres factores principales, que es financiación, pero que luego se termina convirtiendo en necesidades creativas y que viabilizan la circulación. Una buena coproducción es una coproducción que no se siente forzada, ¿no? Que no se siente que pusieron a un italiano en la mitad de la selva porque tocaba sacar la plata de ahí, sino que se siente que desde el principio hay un entendimiento de la obra y que luego esta obra va a poder circular en diferentes partes, tanto del territorio mayoritario como de los otros territorios. Esa es un poco la razón de ser de la coproducción. Y Colombia, y algunas coproducciones que son coproducciones independientes, aún del tamaño que son estas tres que, bueno, espero que conozcan y que nacen a partir de eso mismo. Nacen como un guión que busca un país mayoritario, que busca un país minoritario para poder construir allí su película. Ahora, esto es una parte que a mí me parece muy importante alrededor de la coproducción internacional y es un compilado de 4 grupos de preguntas que hemos identificado desde Proimágenes que vale la pena hacerse antes de arrancar una coproducción. Y esto no solo aplica para el cine, sino aplica para la coproducción de contenidos culturales. Es cuáles son las expectativas y qué se define como éxito. Es muy diferente lo que yo pienso de una coproducción con Francia que lo que puede pensar otra persona que trabaja conmigo, que lo que puede pensar una persona que trabaja en otra ciudad. Entonces esto es muy importante. ¿Qué tan importante es para cada parte? La coproducción nosotros la vemos como un matrimonio, de una u otra forma. Y antes de casarse suele ser una buena práctica estar de novios. Y en ese proceso es clave conocer, entender cuáles son las expectativas, cuál es la entrega de cada una de las partes. La tercera es, bueno, entender cuál es ese aporte y cuál es la realidad de cada parte. Colombia, ya mostraré unas cifras, es un socio bastante ideal. Hemos coproducido con muchos países, pero eso también ha implicado muchos retos entendiendo qué es Colombia en el ámbito mundial. Somos un país chiquito frente a algunos, somos un país mediano frente a otros, somos un país grande frente a unos pocos. Y eso debería tenerse en cuenta al momento de diseñar la coproducción. Y ojo, no necesariamente se tiene en cuenta. Y eso tiene que ver con la última, existe una conciencia sobre el cambio en el poder al incluir un coproductor. Más dinero equivale a más porcentaje. Y esa es la tradición, pero la tradición no debería ser ley. Porque no necesariamente, porque yo invierto más, siendo un país que tengo más dinero, debería tener más porcentaje. Porque la investigación que ha hecho un país más pequeño, pues tiene un costo también. Pero son algunos de los retos que ahorita exploraremos. Esto es un poco como algunas de las ventajas que tiene una coproducción con Colombia. Entonces, personal altamente cualificado, costos de producción competitivos, descuentos tributarios y pues, la posibilidad de obtener fondos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que son fondos no reembolsables a partir de estímulos por concurso o por convocatoria que tienen una vigencia anual. Ahora, Colombia cuenta con 3 acuerdos de coproducción, Canadá, Francia e Ibermedia, y estos acuerdos van más allá de las obras cinematográficas. El acuerdo que tenemos con Francia, por ejemplo, habla de trabajar alrededor de la capacitación de un sector en conjunto. El acuerdo que tenemos con Canadá busca visibilizar la diversidad de quienes cuentan historias en ambos países. Y eso tampoco resulta evidente en muchas otras industrias culturales. Hay 3 requisitos básicos para hacer una coproducción en cine con Colombia. Uno, que Colombia tenga una participación mínima del 20% a nivel financiero. Y la segunda y la tercera es que dependiendo de la inversión que tenga Colombia en esta obra audiovisual, tiene que tener un mínimo de roles en lo artístico y en lo técnico. Es decir, si Colombia tiene entre el 20 y el 40, estoy haciendo un largometraje, una película de ficción, entonces necesito tener por lo menos 4 roles principales en lo artístico, entiéndase un director de foto, una actriz o un actor protagónico, un primer asistente de dirección, etc. Y así mismo ocurre con lo técnico. Todo esto está ya bastante claro en una planilla que pueden encontrar en el Ministerio, en la página de la Dirección de Cine del Ministerio de Cultura. Y estas son algunas de las pelis que este año
han sido coproducciones, de nuevo, con varios países y que han tenido un recorrido internacional muy interesante. Estos, el mapita que les decía de con quién ha coproducido Colombia. Entonces pueden ver que hemos coproducido con, pues al menos todos los continentes sí, pero con muchos países de territorios que parecieran muy alejados y que cada uno ha tenido su impacto y, digamos, sus beneficios a nivel de circulación. Y Colombia y Francia son una relación de mucho amor. Ay, no se actualizó la plataforma, pero bueno, básicamente en total, desde 1999, Colombia ha coproducido 85 títulos con Francia. Es decir, que de los 360 coproducciones internacionales registradas en el Ministerio de Cultura, 85 son con Francia. Eso demuestra la relevancia que tiene este país en nuestra cinematografía y en el desarrollo de la misma. Y por qué es importante también destacar que tenemos un acuerdo de coproducción, es porque esa doble X que está ahí, que no debería ser una doble X, realmente es un 3. Antes del 2013, que firmamos el acuerdo de coproducción, Colombia tenía 3 coproducciones oficiales con Francia. Después del acuerdo, vamos por 82. Eso demuestra también la importancia de tener acuerdos gubernamentales que viabilicen o que legitimicen esas coproducciones. Porque el acuerdo en sí mismo es bastante sencillo. Son 8 páginas que habla que se reconoce una obra en un lado y en el otro, que tiene derecho de unos beneficios en un lado y en el otro, pero no es mucho más que eso. Es más la voluntad política que eso puede significar. Y Colombia, como vieron en el mapa anterior, no necesita un acuerdo de coproducción para hacer coproducciones oficiales. Pero esto sí hace una diferencia. Esto es alguna de las pelis que se han coproducido recientemente y es muy importante también destacarlo porque no solo es Colombia quien gana de una industria tan potente como es Francia, pero Francia también tiene unos beneficios alrededor de estas coproducciones que podrían verse especialmente significativas en la internacionalización de sus historias. Son películas que han estado en Venecia, en Cannes, en San Sebastián, en Toronto, en Berlín, y esto también hace parte de ese prestigio que se busca en las obras cinematográficas y que de otra forma, si no fuese por coproducción, no llegaría. Bueno, no, estos son, no sé por qué no está actualizada, pero hay algunos retos, digamos, alrededor de la coproducción que me gustaría dejar aquí como detonantes y ya poder empezar la conversación, y es que hay 2 grandes o 3 grandes preguntas que hoy en día nos estamos haciendo, al menos dentro de Proimágenes Colombia, alrededor de la coproducción audiovisual, y es, uno, ¿cómo hacer coproducciones más equitativas? No es lo mismo y no se podría pensar que una coproducción equitativa sea únicamente medible a partir del dinero entre un país como Colombia y un país como Canadá, un país como Panamá y un país como España. ¿No? Estos son industrias que tienen tamaños muy distintos, presupuestos que se vuelven mucho más complejos. Tener un coproductor, un tercer país, hace que la obra de por sí se vuelva mucho más costosa. Entonces, ¿cómo reconocemos los valores artísticos para generar espacios más equitativos? Esa es una gran pregunta que tenemos. La segunda tiene que ver con la distribución. Ya no es suficiente que haya una coproducción con otro país para garantizar una mayor distribución de las películas en salas de cine, por ejemplo. Esos modelos se sienten ya arcaicos. Entonces, ¿cómo evolucionamos hacia una distribución más inteligente y más creativa en espacios que se puedan ser alternativos? Y la tercera tiene que ver con las diferencias culturales. Hay una necesidad de contarnos como país, y esto lo digo por cada país en el mundo, pero somos culturalmente muy diversos. Y debería haber un respeto, digamos, de quienes son parte de esta coproducción frente a estas tradiciones, y lo digo especialmente no, por ejemplo, a quienes vivimos en Bogotá, pero para los creadores en Vera que quieren contar su historia, cómo hacer que ellos puedan tener esta narrativa y esta soberanía narrativa frente, por ejemplo, a un grupo coproductor en Inglaterra. Esas son 3 preguntas que hoy en día nos hacemos
que no tenemos una respuesta muy clara, pero que sí nos parece importante que empapen todo lo que tiene que ver con la creación de contenidos en las industrias creativas y culturales. Listo, esa es mi parte. Entonces, esto es simplemente como un pequeño caso de estudio sobre el audiovisual, sobre cómo ha funcionado este modelo en el cine, pero digamos que ya teniendo la oportunidad de contar con un estudio creativo como Artisan d'Idées, a mí me interesa mucho que podamos conocer un poco más del trabajo que realizan. Ojalá podamos hacer ahorita como la conexión al computador y que podamos tener un espacio de diálogo y de preguntas, porque también creo que la coproducción es producción creativa. La producción no solo se trata de buscar la plata, es entender cómo creativamente yo puedo hacer que esto se financie y se vea en más partes del mundo. Entonces, nada, yo le doy la palabra. Bienvenido, muchas gracias y ahora sí, vamos a ver. Bueno, vamos a esperar por la presentación. Solo una cosa, soy Yuen de Artisan d'Idées, tenemos 10 años, estamos en Marsella, Francia, y venimos del sector público, trabajamos para museos haciendo experiencias numéricas para ellos, así que eso siempre es una especie de concurso público, concurso de idea internacional, y hay que proponer servicio y ganar el concurso. O sea, no es una especie de coproducción, es más un concurso, lo ganas y haces el trabajo. Pero vamos a ver luego, detrás de ello, que nos dijimos que podía ser más interesante de no solo hacer un servicio para un museo, pero sino proponer un producto que va a poder ir afuera, en otros países, y hacerlo en coproducción. Y eso puede, porque valoriza mucho mejor nuestro trabajo, y lo hicimos con un proyecto que voy a presentar con el Louvre sobre Mona Lisa, y que fue una idea nuestra de decir, bueno, este cuadro no puede viajar, y con la creación digital vamos a hacer una exposición inmersiva y la vamos a mandar en todo el mundo, ¿no? Y eso lo hicimos en coproducción. Y lo valorizamos mucho porque cuando haces un servicio es una vez y ya se acaba. Y cuando haces una coproducción, pues sigue viviendo como una película que viaja por el mundo, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No? Te toca. Es que es mi... Perdón, un segundo, Marseille. Ahí sí. Vale. Bueno, esperamos esto. Mientras tanto, entonces un poco hablando de esta experiencia de la Mona Lisa. Esto fue un servicio, digamos, fue una obra por encargo que obtuvo a partir del museo, del Louvre, supongo. Y de ahí la coproducción, ¿cómo nace? ¿Por qué nace esta necesidad de hacer una coproducción y poder mostrar esta obra en otras partes del mundo? Sí, porque la idea era hacer un producto, ¿no? Y invertir en ello, en coproducción, o sea, ellos han pagado una parte, nosotros otra parte. Hubo inversores se dice, porque intento hacerlo en español, ¿no? Me parece mejor. Y entonces este producto lo pusimos en Francia, hubo unos visitantes, no llegaba al equilibrio todavía, y el hecho de mandarlo a Japón, a Corea, a Estados Unidos, poco a poco recuperamos, ¿no?, la inversión, y hace que al final ganemos dinero, ¿no?, con el tema este. Y además no solo vive en un sitio para una exposición temporal de 6 meses, pero sigue viviendo durante 10 años. Wow. Y eso es una cosa que me parece muy interesante hacerlo. Y ya que tenemos esta experiencia con Francia y con el Louvre, pues ahora estamos trabajando con la Sagrada Familia, intentando hacer un proyecto para el centenario de la muerte de Gaudí, y cómo se puede hacer una cosa que hacemos una celebración en Barcelona, pero al mismo tiempo coproducimos una obra que va a viajar en el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, la dificultad es cómo, quién quiere invertir, quién cree en este producto, y hay que, como decías, encontrar un modo de difusión que pueda permitir este estilo de nuevo formato que es muy nuevo. No es como una película, es más fácil porque ya toda la gente tiene, claro, todos los países tienen sus pantallas, ¿no?, de difusión,
y hoy en día lo difícil es más como de encontrar un formato que nos permite ir en todos los países. Y ya antes para poder arrancar. Pero no es esta. No es esta. Es el PDF. Eso es un PDF. Está detrás, creo. Sí. Ya para poder arrancar la presentación, por ejemplo, la obra cuando viaja a estos otros territorios, a Corea, a Japón, allí buscas un inversionista en estos países y entra como coproductor o simplemente entra como una inversión privada para poder mostrarlo allí. Hay diferentes modos, ¿no? Lo mejor para nosotros es estar en la creación, hacer la creación y tener, por ejemplo, si fuera en Bogotá, a una sala colombiana o un museo que quiere recibirlo y que invierte en el equipamiento y luego él paga solo un fee para retribuir la creación, ¿no?, de la obra. Okay. Entonces, claro, todo el tema es encontrar una red internacional que nos permita hacer la distribución en muchos países, ¿no? Vale. Ahora sí, bueno, sí, hago una pequeña presentación para entender un poco más lo que hacemos en estos museos, ¿no? Artisan d'Idées es una serie de varias empresas que cada una tiene su propia actividad. Una es museografía. Diseñamos los espacios interiores de los museos, museos en Francia, pero internacional también. Puede ser museos de arte, de ciencia, de la historia. Bueno, trabajamos con más de, no sé, 200 museos en el mundo. Entonces, Lunes 8 es una que hace diseño digital de estos espacios. Tenemos una productora que producimos de todo, puede ser un documental, animación, dibujo animado, 3D, puede ser videojuego, bueno, todo lo hacemos y siempre elegimos la tecnología o el modo de producción que es como el mejor adaptado al contenido que queremos decir, o sea, es transmitir saberes al público. O sea, si queremos un público joven y nos decimos, eso es muy complejo, no lo van a entender, pues vamos a intentar hacer un videojuego para que les parezca más fácil como de entender un tema complejo. Y siempre usamos esto, vamos a hacer una cosa que va a fomentar, se dice, sí, al público, pues vamos a hacer proyecciones 360 y bueno, cada vez intentamos buscar el mejor contenido para el mensaje que queremos transmitir. Difundir. Y también tenemos otras empresas que hacen toda la instalación de los proyectores, las pantallas, toda la cosa técnica que nos permite hacer un proyecto llave en mano, ¿no? Desde la idea principal hasta que abre la exposición. Okay. Somos una pequeña empresa, la monté yo solo, no tengo socio, tenemos inversores, trabajamos mucho. Somos 25 personas y bueno, cada año es como un reto encontrar nuevos proyectos, nuevas ideas, pero bueno, seguimos ahí trabajando y tenemos mucha curiosidad, por eso también estamos aquí en Colombia a trabajar en coproducción o tener un equipo que como inspirarnos un poco de otra gente que solo franceses. De hecho, en los 25 empleados tengo un tercio que son de Senegal, de España, de México, de Japón, y intentamos un poco tener un equipo que se parece a nuestro público, ¿no? Que sea muy diverso. Algunos proyectos que hicimos, bueno, eso podemos pasar. Bueno, hay muchos, así que hice una selección, si bajas. En arte, por ejemplo, hemos trabajado con el Museo Nacional de Noruega. Eso fue un reto fenomenal, ¿no? Porque hicimos un concurso internacional y nos pedían hacer 90 películas que cuentan toda la historia de la historia del arte. Y cuando gané el concurso, ni sabía cuánta gente vivía en Noruega, ¿no? O sea, entonces
a veces es interesante trabajar en otra cultura porque llegas con ojos nuevos, como el público al final, el futuro usuario del museo, como un niño de 6 años, y nos decimos cómo podemos contar esta historia de una forma que va a interesar al público. Y entonces, durante 2 años hemos trabajado con ellos sobre muchos temas: arquitectura, moda, arqueología, etnografía. Es un museo nacional que son 13.000 metros cuadrados de museo. Entonces eso, la Mona Lisa es la que hablaba antes, que ahora está en Corea del Sur y se va a ir a Estados Unidos. Y si ve, creo que hay otra cosa sobre esto. Se ve algunas imágenes y lo que planteamos es decir, este cuadro no puede viajar, es el más famoso, nadie sabe quién es, ¿no? Qué es su historia y cómo puede ser un cuadro que no es especialmente bonito, ¿no? Un icono tan fuerte en la historia del arte. Entonces fuimos a contar esta historia y a mí me interesaba porque era una idea nuestra de decir, vamos a hacer esto y mandarlo para el mundo, porque hay mucha gente que la conoce porque tiene unos zapatos con la Mona Lisa, la camiseta o tal, pero nadie sabe quién es, ¿no? Y lo que es muy interesante, lo que contamos ahí, es que tú como persona que dibujas podrías crear un icono. Pero ¿cómo llevas a hacer la futura Mona Lisa? Entonces eso es una forma, lo que observamos es que esta forma de exposición viene gente que no va al museo. Claro. Y eso es súper interesante porque es una forma de tener un primer contacto a la cultura, a gente que, no sé, tal vez tiene miedo de ir a museos porque se dice que no tienen el nivel suficiente para entender. Y el hecho que sea una forma más digital les agradece mucho más, ¿no? Y se interesan y luego es como un primer paso para luego ir al museo. Y bueno, eso fue un éxito bastante bonito, me gustó. Un proyecto que hicimos sobre Musha, que es un artista, eso podemos pasar, es solo para mostrar un poco que siempre buscamos hacer una inmersión, que el público está rodeado de imágenes para que le da una emoción bastante fuerte, y ahí, una vez que has conectado las emociones en el cerebro, es más fácil tener aprendizaje. Entonces, por eso usamos esta especie de formas. Entonces, puede ser de arte, si bajamos, a ver si... Bueno, cosas en el Louvre Abu Dhabi, hemos trabajado con muchos museos. Puedes pasar, de ciencias, puede ser, trabajamos, esta exposición ha viajado bastante, es un viaje en 8 ecosistemas, en 1.000 metros cuadrados, que teníamos mucha pereza, se dice, usar mucha tecnología, a veces con el desarrollo sostenible no es muy bueno, ¿no? Claro. Nos dijimos, ¿qué podemos hacer que sea bueno con la biodiversidad? Y hemos propuesto a un museo francés de hacer esta exposición de 1.000 metros cuadrados que permite a la gente viajar, sin viajar, ¿no? Pero estar en una sala e ir al encuentro de estos animales, de la vegetación, y donde puedes ver, escuchar, oler también, porque hemos trabajado los olores, y meterte en fase con la naturaleza, ¿no? Y decir, vamos a usar esta tecnología para pasar un mensaje. Y bueno, tiene esta forma, la exposición, que ahí es 1.000 metros cuadrados. Eso es un museo de ciencia que hacemos ahora en Francia. Y bueno, tenemos miles así, ¿no? Y eso es un proyecto que hacemos es el centro más grande, el acuario más grande de Europa. Hacemos toda la expansión con un arquitecto muy famoso francés. Y bueno, siempre podemos pasar ahí cosas, pero
creo que no es el tema de hoy, ¿no? Pero en todo caso lo que nos interesa, porque si tenemos que hablar de coproducción, es cómo abrir las puertas del museo, repensar la plaza del museo en una ciudad y cómo un museo puede viajar también. Cuando hacemos la Mona Lisa, viaja un poco con nosotros al Louvre. Y entonces puede irradiar un poco sus activos culturales y monetizarlo afuera. Y eso me parece muy interesante. Es una forma también para el Estado francés de presentar su patrimonio cultural y de enseñarlo a otros. Y yo creo que una vez que haces esto, está bien. Nosotros como empresa que hace viajar los activos culturales a Francia, de Francia afuera, pero nos interesa al contrario también. Es decir, me gustaría aquí, no sé, pillar Botero, por ejemplo, y decir, interesa mucho Botero, no sé, en África del Sur, por ejemplo, o hay que estudiar el mercado, pero hay zonas donde puede interesar mucho, y cómo hacemos coproducción con nuestros saberes, ¿no? Y el patrimonio cultural de aquí, cómo coproducimos me imagino que hay empresas como nosotros, tal vez en Colombia, y bueno, por eso estamos aquí. No, perfecto. Bueno, yo creo que esto es un gran ejemplo de, nuevamente, la producción creativa como base de cualquier coproducción que se quiera realizar. Esto que pareciera ser muy complejo, ¿no? De llevar un museo a otra parte del mundo, de llevar ese patrimonio cultural, tiene su forma y la tiene creando un proyecto que sea, sin duda, sostenible financieramente, pero que su impacto cultural se sienta orgánico y que ese diálogo entre las partes pueda verse así, tan claro. Yo creo, y lo hablábamos, hay un diseñador y un creador audiovisual que vive en Canadá, que es colombiano, él es colombo-canadiense, y él también buscaba un poco eso. Nos preguntaba, bueno, ¿y cómo logro yo traer la cultura de Colombia, por ejemplo, a mi estudio, y yo de aquí poder mostrarlo en diferentes museos en Montreal? Y creo que todo nace desde la misma premisa, y es quién es ese socio o quién puede ser esa empresa que trabaje conmigo y con quien yo me sienta cómodo o cómoda para poder crear una coproducción, y que no solo sea la plata, porque creo que desde ahí uno se impide a sí mismo poder estructurar proyectos como tan ambiciosos como estos, que bueno, sería un sueño poder tener, por ejemplo, a la Mona Lisa aquí en Colombia, o que efectivamente, no sé, pensando en algo muy cercano, yo no sé, ustedes seguramente tendrán la oportunidad de ver, cuando salga 100 años de soledad en Netflix, ustedes se van a dar cuenta que se creó todo un Macondo desde cero. Y sería muy lindo, por ejemplo, poder llevar un Macondo a París y contar qué significó ese realismo mágico para nosotros. Pero esas son coproducciones a raíz de las industrias creativas y culturales que nosotros creemos fielmente que son modelos más sostenibles para poder hacer que los creadores y las creadoras puedan vivir de sus historias. Esto es un ejemplo más, pero seguro hay ejemplos alrededor del teatro, seguro hay ejemplos alrededor de la música, que sería muy interesante poder conocer, y que al menos nosotros desde Proimágenes, y bueno, oyendo de Tamil, que también está buscando ideas, pues estamos muy interesados en poder conocer y en explotar del mejor sentido posible para sacar eso. Hablábamos ahorita de los videojuegos, y yo creo que bueno, viendo que ustedes, por ejemplo, también crean videojuegos, podría ser interesante para ustedes buscar un proyecto en coproducción con Colombia alrededor de esas temáticas, por ejemplo. Claro, es que a mí, por lo menos, todo me interesa. Es un problema porque siempre vas viajando y te vienen miles de ideas, ¿no? Y te dices, la coproducción al final no es solo una cuestión, como decía, de dinero o tal, es también es tu corazón, ¿no? que te dice. Yo, por ejemplo, hablo un poco español, ¿no? Y por eso prefiero ir a trabajar y hacer una coproducción con países que hablan español, porque me divierto en hacerlo mejor que ir en países que no hablo el idioma, o
hay mucho dinero, por ejemplo, en el Medio como Oriente, se dice Medio Oriente, pero a mí no me interesa. No me interesa ahí distribuir cosas porque no es una cultura que me entra. Así que también la coproducción es siempre una cuestión de encuentros, de ganas de conocer más en profundidad una cultura que no es la nuestra. Y también es una forma de tener inspiración, porque si yo me siento bien en Colombia, voy a hacer un mejor trabajo de co-creación si lo hago con artistas. Si hago un proyecto con Botero, por ejemplo, sobre Botero, no voy a elegir a un director francés que me va a ayudar en el proyecto. Claro que voy a venir aquí en residencia, intentar encontrar gente creativa de aquí y cómo esto puede agregarse a nuestro equipo que va a ser más técnico, de jefe de proyecto, de gestión de tecnología y tal. Y así vemos también la coproducción. Es cómo encajar ciertas competencias. Por supuesto, los de directores y de creación los tenemos en Francia, pero para hacer proyectos franceses, digamos. Entonces, también es una manera de abrirse. A mí es lo que me interesa, por lo menos como productor, de hacer coproducciones, y lo estoy haciendo cada vez más. Un proyecto que estamos haciendo ahora sobre el océano, hablamos de la preservación de las ballenas en el Mediterráneo. Y me dije, pues eso lo compartimos con otros países de Europa. Y entonces fui a buscar a un creative director que es de Chipre. Y tenemos una coproducción, estamos haciendo coproducción con gente de Barcelona. De hecho, que se llama Tigre Lab. Y Tigre Lab tiene 3 socios y 2 son colombianos. Y cuando les voy a contar que estoy aquí en Colombia sin avisarlos, me van a decir a la vuelta, venga, hacemos un proyecto sobre Botero o cualquier cosa. Bueno, no, perfecto. Yo creo que esto es un ejemplo más de cómo es fundamental, digamos, permitirse espacios de conocer otras personas. Y creo que sin importar el arte o en la industria creativa en la que uno se desempeñe, también es clave identificar esos espacios de encuentro como mercados culturales, como las plataformas que organiza la Cámara de Comercio y en otras partes del mundo en donde uno pueda encontrar esos posibles socios, ¿no? Nuevamente, el ejemplo con el noviazgo es un ejemplo que utilizamos mucho porque embarcarse en una obra en coproducción es un reto y es bastante complejo, pero es fundamental poder encontrar, y un poco sumándome a lo que decías, poder hacer una coproducción es una forma bastante rica de conocer sobre la cultura de ese otro país y encontrar un poco más allá de lo que inicialmente se planeó. Nosotros tenemos unos minuticos, pero no sé si ustedes quisieran hacer algún tipo de preguntas alrededor de modelos de coproducción. Allá. Perfecto, veo varias preguntas. Hola, buenas tardes. Gracias por la charla. Soy Hernando Salón de Salón Bros. Somos un estudio indie de desarrollo de videojuegos. Primero quisiera preguntarte a ti en Proimágenes si están abiertos a ver otros medios, porque ustedes están enfocados en el cine, pero por ejemplo nosotros desde los videojuegos podríamos utilizar mucho la experiencia que ustedes tienen. Nuestra producción también utiliza un equipo multidisciplinario, también nos vendría muy bien la coproducción, como también tú mencionabas, la coproducción de videojuegos para llegar a muchos públicos, y también nuestro enfoque es de distribución global. Entonces quería saber si de pronto tienen algo en mente o pueden pensar en algo para esto. Sí, digamos que Proimágenes sí nace como una institución dedicada 100% al cine. Año a año nos hemos ampliado a otras narrativas audiovisuales y desde la creación de la Comisión Fílmica en el 2012 y a partir de la modificación en el 2020 tenemos unos incentivos que inicialmente están pensados para servicios, es decir, nacen como incentivos para que estudios, digamos, de desarrollo de videojuegos contraten servicios de producción de videojuegos aquí en Colombia. Eso ha sido, digamos, la experiencia que hemos tenido con eso ha sido muy interesante porque nos hemos dado cuenta que
para ser más atractivos internacionalmente, también necesitamos poder crear obras propias e IPs propias más robustas. Entonces, es muy probable que en un plan de aquí a 3 años empecemos a crear iniciativas para el fomento de probablemente desarrollo de prototipos. Será con que arrancaremos. Estamos pensando en estrategias de matching funds, de fondos compartidos con otros países, en donde, por ejemplo, desde Colombia se pueda invertir una parte y desde otro país otra, y hacer una coproducción de un prototipo de videojuego. Entonces sí está el plan. Tengo. Para complementar en tu pregunta, en Francia tenemos debían estar en la charla, de hecho, que se llama el Centro Nacional de Cinematografía, y desde hace 5 o 6 años han abierto al videojuego, a la realidad virtual, y tiene un suceso muy fuerte. Es que hoy en día, antes Francia, en el videojuego sí que tenemos unas compañías fuertes, ¿no?, en ello, como Ubisoft, y tenemos una cultura de videojuego, pero desde que el CNC apoyó proyectos, ha llevado a ser una cosa muy potente en Francia, que se abren muchos estudios, se crean como videojuegos que no tienen un público de millones de personas, pero aún así económicamente funcionan muy bien. Y eso creo que puede ser un consejo para Colombia, porque ayuda mucho, y de hecho en esta creación, por ejemplo, yo empleo mucha gente que viene del videojuego para proyectos culturales, pero también porque tienen una forma de crear proyectos muy distinta a la gente que viene del cine, o la gente que escribe, y aporta como una innovación bastante fuerte. También usan programas de tiempo real, que ha sido muy usado hoy. Y también cuando producimos algunas experiencias, podemos usar un mismo modelo para un videojuego que luego para hacer una inmersión, o que puede ser una web app. Y entonces yo creo que vale la pena invertir en esto, sobre todo si tenéis buenas escuelas, invertir en formación. Tiene que ser todo, toda la línea tiene que estar invertida. Muy buenas tardes, agradezco a ustedes integrar la exposición de los alcances de sus empresas. Eso, como dices, es un tema de generación de creatividad, porque aquí nos lleva muchas ideas. En la agencia CLAP nosotros nos dedicamos a Booking, Marketing y Eventos, pero una de nuestras líneas es hacer o generar eventos con experiencias. Y esas experiencias se han empezado a generar cierta recopilación del material, no solamente para generar contenido, pues un poco más audiovisual para temas de marketing, pero es un contenido donde podamos hacer videoclips o cosas más cortas, digamos, no te alcance el cine, pero digamos cortometrajes, donde cómo vive la experiencia una persona que va a un evento, a un concierto, a una galería, a una exposición, o simplemente a un museo, donde digamos que la experiencia no solamente es pasar, sino que desde la producción del evento o la producción de lo que se esté generando, qué tipo de experiencia me da y cómo lo comunica. En ese camino, en ese contexto, me gustaría saber, digamos, en el caso de Francia, nosotros somos muy fuertes en generar eventos donde haya flash mood, donde se haga personificación de la persona, digamos, pues, tiene un vestuario específico, se lo caracteriza, o tiene un nivel de maquillaje muy grande, y se hacen diferentes cuadros estacionarios donde se van contando ciertas experiencias, pero pues todo va rotado a un camino como tal para generar experiencias de atracción mucho más diferentes. Y a partir de esa puesta en escena se lograba para generar contenido audiovisual mayor de 5 a 15 minutos dependiendo del tipo de evento. Entonces, viendo tu puesta de escena con todo lo que haces, me gustaría cómo articular qué tipo de formas se pueden generar para que se mire un tipo de experiencia con las formas de grabación. Pues para ambas partes, que tanto se puede articular para Colombia y que tanto para Francia. Gracias. Bueno, no sé si voy a contestar muy bien, porque yo no vengo de eventos.
Pero sin embargo, hemos recibido la exposición de Mona Lisa en Marsella, para que mi equipo pueda verla, ¿no? Porque a veces mi equipo lo fabrica, pero no lo ve a Japón o no sé qué. Y me dije, vamos a hacerlo en nuestra ciudad. Y tenía una idea detrás, era de hacer un hacking de la exposición para abrirlo a otras cosas. Hicimos eventos con artistas de baile, con músicos, y estábamos usando esta instalación con muchos proyectores, mucha tecnología, para abrirla a otro estilo de artistas, ¿no? Hicimos grabaciones de videoclip dentro y fiestas por la noche. Por la mañana recibíamos a gente que hacía yoga y cosas del estilo y poníamos, no sé, cosas de naturaleza para tener una experiencia diferente. Y eso para que nuestras coproducciones vengan a verlo y les decía, ¿por qué abrís un museo de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde? Tenéis unos sitios excepcionales y hay que aprovecharlos. Y se puede hacer mucho más cosas en un museo que abrirlo 8 horas al día. ¿Y por qué no abrirlo a fiestas? Bueno, a veces es complicado cuando tienes obras, no puedes hacer cualquier cosa. Pero es también esto. Yo el museo lo veo como un lugar de experimentación fuerte y es una inversión de mucho dinero, ¿no? Estas herramientas que tienes de proyectores, de pantallas, de aplicación móvil en un museo, pero podría hacer mucho más cosas y se podría abrir para eventos. Bueno, eso podría compartir, pero no sé si contesta muy bien a tu pregunta. La puerta queda abierta para mirar que se puede explorar. Claro. Bueno, al final intentamos modernizar los museos porque durante muchos años ha sido un lugar que vas a ver una obra, no tienes mucho contexto y es un poco una pena, ¿no? Y al principio empezamos con una pantalla pequeña que da el contexto de una obra y poco a poco ya tenemos más libertad en proponer cosas porque el público sí que lo pide. No solo quiere ver, quiere tocar, sentir, escuchar y bueno, yo lo veo como una cosa muy interesante porque además está relacionado con la educación, ¿no? Y que se podría aplicar luego a las escuelas o se podría aplicar estas experiencias en los hospitales y bueno, yo creo, me interesa mucho este tema de tratar de aportar tecnología para un buen uso, ¿no? Para un mensaje. Y bueno, yo creo que desde Proimágenes Colombia puedo decir muy poco, honestamente, ¿no? Como que no tengo mucho ahí que opinar. Sin embargo, desde Proimágenes organizamos un mercado que es el Bogotá Audiovisual Market, también en alianza con la Cámara de Comercio. Y de lo que más seguro estamos en este momento es la necesidad de ser un poco irreverentes frente a las formas tradicionales de acercarnos a los públicos, porque creo que desde allí es donde vale la pena pensarse hoy las industrias creativas y culturales. Creo que al menos en el audiovisual podemos decir con toda franqueza que la idea romántica de ir a cine, de que es una experiencia, de que eso está muerto o está un poco por morirse. Y está bien también entenderlo así. Lo que pasa es un poco cómo le damos la vuelta a eso, cómo realmente nos llegamos a ese público al que le queremos llegar. Las películas colombianas hoy en día no hacen el 1% de las boletas que se venden en todas las taquillas del país. Y eso es importante saberlo y no es que esté muy mal o esté muy bien, es simplemente datos que nos deben obligar a nosotros a repensar formas para llegarle a nuevos públicos. Y eso, por ejemplo, es algo que queremos empezar a intentar más en el BAM y es tener comunicaciones un poco más irreverentes, imaginarse otros modelos de llegar a las personas, utilizar las pantallas que ya existen. O sea, comuniquemos a partir de el Transmilenio, que es algo que estamos empezando a ver cómo utilizamos todas las pantallas que tiene Transmilenio, que en ningún momento se pensaron para el cine colombiano, empezar a poner ahí trailers de cine colombiano, spots de cine colombiano, hablar de nuestro mercado
y empezar a utilizar esas otras formas de tomarse esos espacios públicos. Creo que eso es lo que creemos al menos que vale la pena intentar, porque los modelos tradicionales hoy sí ya se sienten completamente obsoletos y sí, yo no me imagino hoy en día una película que quiera hacer una campaña de promoción sin utilizar por lo menos TikTok, ¿no? Y yo digo como, y no lo hacen. Entonces creo que es necesario digamos, como el buen uso de la tecnología y las canales de comunicación modernos para poder continuar llegando con esos, sí, como con esas estructuras tradicionales, como puede ser el cine, como pueden ser los eventos, como pueden ser las exposiciones de museo. Creo que es como hay que empezar a entender todo de forma sistémica y no como partes individuales que se comunican, digamos, de manera aislada. Creo que lo que le da más respuesta a eso es el ban regional, ¿no? O sea, eso es una nueva postura de llevar a 5 ciudades cada año a que exploren el cine donde a veces ni siquiera llegan. Entonces los felicito por esa parte porque por lo menos yo voy a disfrutar por primera vez el BAM en Fusagasugá, que es algo que es una ciudad pequeña, pero que tiene mucho aporte para el tema del cine. Entonces, esas son iniciativas que hay que fortalecerlas y generar nuevos espacios a nivel Colombia, no solo en las principales ciudades. Sí, totalmente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Buenas tardes a todos, muchas gracias. De hecho, mi pregunta va dirigida a lo que estamos hablando y es la manera en la que ustedes visualizan o entienden a las audiencias. Porque cuando uno entra en una producción, en una coproducción o en el proceso de distribución, uno debe entender que precisamente es a quién se dirige. Y precisamente los productos culturales son para servir a las audiencias, para servir a las personas a quienes interesa. Era el ejemplo que iba a plantear, digamos, la crisis que hay con el cine colombiano, que de por sí si la gente ya no va a cine, menos va a haber cine colombiano. Pero entonces es desde ahí cómo se plantea, digamos, el reto de llegar a audiencias en países que son multiculturales, que se han visto impactados por procesos migratorios. Digamos, ¿cómo entienden ustedes ese proceso también de globalización, digamos, desde tu perspectiva, que has llevado estas exposiciones a otros países? ¿Cómo entienden a las audiencias y cómo sirven ustedes a las audiencias desde sus perspectivas? Sí, ¿cómo se valida este nuevo entorno del arte y de comunicar y de llegar y a qué responde socialmente con todos estos movimientos? Porque es una manera distinta de abordarlo. Y pues sí, el cine colombiano últimamente tiene pues varios temas ahí en discusión, pero sobre todo con estos modelos que ya abordan, puedo utilizar la palabra mercado mucho más amplio, ¿cómo se estructura esta propuesta? Claro. Bueno, es que no es muy fácil, ¿no? Hacer un producto que le guste a toda la gente. Cuando se ve una película, que va a ser una buena película, nadie lo sabe. Sin embargo, nosotros lo que hacemos desde hace años, cuando trabajamos con un museo, por ejemplo, lo hicimos con el Museo de Noruega. Estamos en nuestro estudio, buscamos, como decía, encontrar a un periodista que es del país, a gente de la radio que es del país, o gente que tiene la cultura de su país, ¿no? De integrarlo en el equipo y luego integramos a otra gente. Como lo hacen en la publicidad, ¿no? Para venderte cosas, lo hacemos para una cosa más noble, pero lo llamamos otro vistazo, otro regard, en francés se dice. Otro punto de vista. Otro punto de vista. Y entonces invitamos a públicos, pero desde el principio, desde ya el escenario, una versión alfa del producto que hacemos, etcétera, etcétera, para que tengamos un aviso ya del usuario. Porque claro, nosotros en el equipo tenemos la misma edad, tenemos el mismo nivel cultural, bueno, más o menos, ¿no? Hay gente que viene de distintas sensibilidades, pero somos un poco iguales. Tenemos un trabajo, no sé qué, fuimos a la escuela. Y entonces nos interesa tener gente que es muy distinta y claro, siempre ponerse a un nivel educativo de gente más joven, ¿no? Y cuando es en un país, claro, trabajamos con gente que montamos un grupo, puede ser un grupo de 10, 15 personas solo,
y lo hacemos en el país. Luego, cuando se trata de algo más universal, pues es muy difícil, porque lo que nos gusta a nosotros no les va a gustar igual a los chinos, que tienen... Los chinos lo digo especialmente porque ellos tienen una relación a la belleza muy distinta de la nuestra. Pues sin embargo, intentamos, bueno, el tema de la naturaleza que enseñaba, eso es patrimonio internacional, pertenece a todo. Si todo se fomenta viendo una ballena ahí en una pantalla más grande que está aquí, ¿no? Y entonces es siempre intentar encontrar unos temas universales y que pueda hablar a toda la gente de cualquier país, pero bueno, no hay una solución así fuerte, pero siempre buscamos más la emoción que puede tener el público, y eso te apoya en construir el storytelling luego, en la forma de trabajar, pero siempre hay años para mejorarse todavía. Y hablando un poco a nivel local, nosotros creemos que hay 3 líneas de trabajo, al menos alrededor del cine colombiano, y es, por un lado, somos un país con problemas de acceso muy grandes. Solo el 8% de los municipios de todo el país tienen salas de cine. Entonces, por ejemplo, ahorita que te nombras regiones, cuando hemos ido a municipios, no hablamos ni siquiera de ir a cine, hablamos de ver películas, porque ir a cine es un concepto que es ajeno a ellos, ¿no? Entonces hay un tema de acceso que debemos trabajar. Hay un tema de formación de audiencias, cuña para la Embajada de Francia en Colombia, y es que estamos trabajando con ellos en un programa que se llama Otros Ojos, que tiene que ver mucho con la educación a la imagen, y como el programa, por ejemplo, que desde Francia se lidera desde hace tantos años, y es posibilitar el consumo y la apreciación audiovisual desde las edades más tempranas, con los colegios. Soñamos con que hayan colegios públicos que puedan tener cursos de apreciación audiovisual de cine colombiano. Y 3, sí hay un problema, y creo que estoy un poco más como con entender los productos culturales en servicio a sus audiencias. No creo que el audiovisual o que todo el audiovisual deba tener un carácter formativo, ni educativo, ni mucho menos, pero sí creo que debe haber una interpelación con quien lo está consumiendo, ya sea oyéndolo, viéndolo, sintiéndolo, y es clave que los creadores entiendan a quién le hablan. Y siento que muchas veces ese proceso lo dejan o para el final o no lo tienen en cuenta, y ahí siento que se pierde el valor, se pierde como ese valor social de la cultura, o al menos del cine. Nosotros hemos trabajado muy de la mano con jóvenes creadores y creadoras en un taller que se llama Diseño de Audiencias, y es precisamente entender a quién le quiero hablar. Y no vale decir personas de 18 a 56 años, no vale decir a las mujeres, no vale, porque es fundamental caracterizar a quién yo le quiero hablar para entender si efectivamente le estoy hablando. Y un poco utilizando tu mismo ejemplo, yo aplaudo mucho cuando los creadores hacen proyecciones de sus películas en estado de montaje, que apenas están empezando a armar como este cadáver exquisito entre muchas formas, y estas sesiones de prueba generan unos diálogos muy interesantes que permiten decir, ok, bueno, esto sí, esto no. Y hemos hecho ejercicios de todo tipo. Hace poco hicimos un laboratorio de creación de contenidos infantiles, y no hay nada mejor que oír a un niño criticar un pitch de un proyecto. Es como, pero ¿por qué ese monstruo? Pero no entiendo por qué tiene 8 tentáculos, pero ¿por qué ese color no da miedo? No, y es como, es muy importante entender que esas obras van a llegar a un público, y que no tiene que ser un público masivo, no podemos, porque también hay que ser muy realistas, ¿no? Barbie costó $130 millones, la campaña de mercadeo de Barbie costó $150 millones, ergo hizo la cantidad de gente que hizo. Una película colombiana no resulta imposible que invierta por lo menos la misma cantidad
de lo que le costó hacerla que en promoción. Entonces tampoco es justo medir a todas las películas por igual. Además del desconocimiento que hay sobre los procesos de promoción y distribución de los mismos creadores, ¿no? Porque muchas veces se deja por fuera, se deja para el final, termina la película y después cuando llegas al final te das cuenta que no puedes distribuir al final, que tuviste que pensar en eso, en el proyecto, en el desarrollo. Totalmente. Por ejemplo, me parece muy interesante aprender de otras artes. Creo que eso es algo que también hay que hacer constantemente, esta convergencia. Porque yo me imagino, bueno, que haciendo una obra como las que estaban mostrando ahorita, es imposible pensar esta obra sin imaginarse su distribución, porque no tendría sentido, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que aprender nosotros, digamos, desde el sector audiovisual, desde el sector del cine. Y creo que finalmente el cine en Colombia al menos está catalogado como un patrimonio material de la nación. Digamos, todas las películas que se hacen son parte de nuestro patrimonio. Y permitir que se muestre más cine sí debería ser parte de la emisión de las salas de exhibición en el país, y no solo las grandes exhibidores como Cine Colombia, Royal y demás, que bueno, al final es un negocio, pero fomentar espacios de consumo audiovisual colombiano también debería ser parte como del ADN de los entes locales en las diferentes partes del país, y apoyar las casas culturales, apoyar los cineclubes. Esto hace parte de una cadena de acciones que yo creo que van a permitir acercar más las audiencias a nuestras propias historias, y que ellos y ellas, quienes están viendo, se sientan de una u otra forma identificados, y derrumbar un poco los mitos de que todo el cine colombiano es igual, de que todos hablamos de violencia, de que todo el cine colombiano es de mala calidad. Eso hace parte de ese consumo que creo que tiene su responsabilidad social y que es importante fomentar. Hola, gracias por la presentación. A mí me pareció fascinante esta idea del museo extramuros y cómo las colecciones pueden viajar a otras latitudes, a otros espacios. Yo estoy en el campo de las artes plásticas y visuales. Tengo un podcast de arte, pero también tengo como un emprendimiento de tecnología 3D, como escáneres, impresores, y creo que en Colombia es muy difícil todavía seducir a los museos para que digitalicen sus colecciones. Entonces mi pregunta es un poco para ti: ¿cuáles fueron las estrategias para ver digamos, estas inversiones en los museos, para que los museos, los directivos se convencieran que esto es como una tendencia mundial y que hace parte de una revolución digital? Bueno, pues lo conseguimos porque tenemos la Mona Lisa nosotros. Y entonces el mejor pasaporte que puedes tener para convencer un museo, bueno, convencer el Louvre es muy complejo, pero por lo menos ya haces un poco un estudio de mercado y ya tienes gente que está motivada por distribuirla. Entonces los vas a ver, tienes que montar un business plan, ¿no?, económico, y de ahí vas a decir, vale la pena invertir porque al final vais a ganar dinero. Y entonces ahora, y después del COVID, pasó mucho, es que los museos han sufrido mucho, porque como no tenían gente que entraba, han perdido todos sus ahorros, y ahora el dinero tienen que buscar nuevas formas de atraer a nueva gente, nueva generación en los museos, para seguir teniendo el presupuesto de las entradas, pero también tienen que buscar otras formas de remuneración. Y entonces el Estado está poniendo mucha presión, porque son públicos los museos en Francia, para que encuentren nuevas formas. Entonces van a, no sé, tal vez un videojuego va a decir, pues quiero meter el Louvre en el fondo, ¿no? En Ubisoft podría decir esto, y van a pagar al Louvre. Y entonces creo que para estar todavía en el juego, ¿no?, los museos tienen que digitalizarse, y eso es tienen gente empleada para esto, y entonces ya están
hace 10 años era muy complejo, hoy en día están convencidos que tienen que encontrar nuevas formas de remuneración. Y claro, se dicen, somos el Louvre, o bueno, son museos también que tienen mucho turismo, mucho presupuesto, pero por eso abren el Louvre Abu Dhabi, o lo van a vender, va a abrir uno normalmente en Los Ángeles, y están buscando nuevas formas. Entonces la tecnología para ellos es perfecto, porque buscan dinero en el CMC o como Proimágenes, dicen a los productores, vais a hacer coproducción con no sé quién, nosotros solo ponemos nuestro nombre, apoyamos con los conservadores el contenido para que sea un contenido verificado y no invierten nada en ello. A veces no son coproductores realmente. Bueno, son coproductores de competencia, se dice, pero no inversores. Pero bueno, hay ciertos museos que no están implicados en esos temas, pero es nuestro trabajo de convencerlos. Por ejemplo, estaba mencionando la Sagrada Familia, fueron a verme, me dijeron, queremos hacer un evento en 2026 y nos gustaría hacerlo con vosotros. Y yo les dije, pero este presupuesto que tenéis es muy bajo, podemos hacer una cosa excepcional y la vamos a financiar haciendo otros eventos en el mundo al mismo tiempo. Y entonces ahí, para convencer, es siempre con presupuestos, ¿no? Con dinero que pueden ganar que lo vas a conseguir. Pero es cierto que en el mundo, en Francia por lo menos, en los museos públicos no les gustan hablar de dinero. Es que hay como una especie de cultura entre el mundo de los jefes de empresa y el mundo cultural y es como hay que hacer un pase para que no tengan vergüenza de decir podemos valorizar nuestra colección de otra forma que es solo dentro de nuestro museo. Sí, yo creo que lo único que añadiría a eso, y creo que ya nos toca finalizar, es el Ministerio de Cultura. A partir de sus estímulos, tiene 2 líneas de trabajo que podrían ser muy interesantes. El primero es de preservación. Hace poco, y no es el más evidente, pero hace poco ganó una casa cultural en Pereira, la Luz y Tejada, creo que se llama, a partir de la digitalización de un cuaderno, porque quedaba un ejemplar. Entonces hicieron la digitalización y luego esta digitalización es un proyecto que están dando. Quieren hacer un modelado 3D de los insectos, digamos, que tiene Luz y Tejada, y esto fue a partir de una beca de preservación. Y hay otra beca que son becas de circulación, que sé que una artista plástica, quisiera decir que es de Quibdó, pero no estoy tan seguro, pero del Chocó, se la ganó. Y lo que hizo fue también, a partir de unos escáneres bastante pues como rudimentarios, hacer el modelado de digamos como el proceso de fermentación de la caña hacia el biche, y un poco como alrededor de todas las diferentes formas de hacer el biche, y también fue a partir de circulación, por ejemplo. Entonces sí hay algunas becas que creo que es más como creativamente encontrarle la forma de poder justificar esto hacia esas entidades. Desde Proimágenes sí estamos un poco más cortos, porque sí es cine y cine y cine por este momento, bueno, cine y audiovisual, pero creo que eso sería como un lugar para buscar. Y si puedo añadir una cosa también, la gente que tenemos que convencer muchas veces no son los museos, sino que son el Ministerio de Cultura o el Estado, y ahora creen mucho en esto. Por lo menos el Estado francés está invirtiendo en estos 2 años 2 billones de euros de subvención a proyectos que les parecen buenos, y pagan 50% del proyecto. O sea, vienes con un proyecto de $2 millones, el Estado te da 1 millón. Entonces tu riesgo está cortado en 2, y apoyan mucho esto por un estudio que han hecho, que comparto con vosotros, que
pues, que dicen que por 1 euro que invierten en la cultura, tienen 7 euros de repercusión en la economía. Por muchas cosas, porque bueno, en los museos, por ejemplo, si abres un museo, pues abren comercios, facilitan transportes, hay gente que consume, que compra otras cosas, ¿no? Recuerdos de esta experiencia que han vivido, y entonces creen mucho en esto y lo han puesto como a un nivel tan fuerte como la industria de automóvil, ¿no? Y bueno, claro, porque Francia tiene una excepción cultural bastante alta, ¿no? Gracias al turismo, etcétera, pero se han dado cuenta que valía la pena invertir en proyectos que permita a la vez hacer vivir en el país, pero también que se pueda exportar afuera. Si yo propongo una visita excepcional de Orsay, el Museo Orsay, que hace impresionismo, lo puedo hacer viajar en Estados Unidos, aquí en Colombia, etc. La gente va a conocer sus colecciones y eso al Estado francés le gusta mucho porque es una forma como diplomática, ¿no? De hacerse conocer. Cuando haces proyectos culturales de cooperación, aporta también otras cosas, otro tipo de negocios. Y muchas veces en los viajes políticos usan la cultura como una manera de cooperación muy fuerte. Eso. Claro. Es que hace un rato decías que quieres reproducir o poder abrir como la opción de hacer algo de lo que han hecho, con lo que has hecho con estas obras aquí en Colombia. Y dices que de pronto alguien, ¿no? Buscas que de pronto alguien que esté aquí en Colombia se pueda juntar al equipo para poder hacerlo, para reproducir esa experiencia aquí. ¿Esa búsqueda la tienes ya clara? ¿Encontraste a alguien? ¿Puedes acercarte? No, porque para ser sincero, no tenía planeado venir aquí en Colombia especialmente, pero yo siempre digo, la suerte la tienes cuando estás preparado a oportunidades. Entonces recibimos un mail hace 3 semanas que nos invita aquí y nos dijimos, pues a mí me interesa, tengo amigos colombianos en Europa y me dije, ¿por qué no? Y a ver lo que surge de aquí. Y normalmente cuando está un poco mejor preparado, hacemos como, bueno, tenemos la suerte de tener una embajada fuerte, de tener Business France, por ejemplo, que apoyan, que tienen una red de personas que nos va a decir, esas son las empresas con quien podéis hacer una coproducción, ese es un museo muy serio, etcétera, etcétera. Y de hecho aprovechamos del viaje para hacer unos encuentros. Vamos a encontrar el Museo Nacional, el Museo de Oro, el Planetario y otro más que se me olvidó. Y entonces a ver lo que surge, si vamos a sentir si están abiertos a hacer cosas y tal vez ellos tienen planeado cosas, ¿no? De decirse, nos gustaría hacer una producción inmersiva que queremos hacer viajar y nosotros sí que podemos ayudar tanto en la idea, en la creación, como en el modelo económico, en buscar como sitios para que puedan estar interesados en recibir este estilo de exposición. Y bueno, así funcionamos, pero... Sí. ¿Hay algún correo al que se te puedan enviar las propuestas? Sí, por supuesto. Bueno, ya nos toca cerrar. De verdad, muchísimas gracias a todos y todas por quedarse este ratico, este último ratico de la tarde. Aquí a la orden, al menos desde Proimágenes Colombia, con todo lo relacionado que tenga que ver con el cine y el audiovisual. Y bueno, muchísimas gracias por venir y esperamos que disfrutes mucho esto. Gracias a vosotros. Chao.